Hola, bienvenidos una vez más. Gracias por conectar conmigo en este espacio. El día de hoy vamos a charlar acerca de una pregunta que me han enviado. Vamos a profundizar un poco en esto, que me parece que en algún momento de nuestra vida todos hemos tenido que ver con este sentimiento. Y la pregunta concreta es, ¿cómo puedo deshacerme de los sentimientos de culpa? Bueno, yo creo que alguien que envía este tipo de preguntas es alguien que lo está viviendo, que está sufriendo por ello y nos hace recordar también de qué manera nosotros hemos vivido algo semejante, si es que lo hemos vivido o hemos visto sufrir a otros por estos sentimientos. Y también entender y analizar en retrospectiva de qué manera lo pudimos superar. Bien, el sentimiento de culpa, primero que nada, lo que yo puedo compartir y me parece que es muy claro de ver, es uno de los sentimientos más autodestructivos que puede experimentar el ser humano. Si que te dañen o te abusen o te hagan algo es doloroso, creo que es doblemente mayor el sentimiento de dolor cuando tú se lo haces a otra persona. Porque tarde o temprano contactas con esta realidad y con esta conciencia, y a veces cuando realmente quieres arreglar las cosas, muchas veces es demasiado tarde. Bien, ¿qué podemos hacer primero que nada en relación a este sentimiento que nos quita la paz, que no nos deja vivir, no nos deja dormir, no nos deja concentrarnos? ¿Y cómo lo quitamos? ¿Cómo lo arrancamos? ¿Cómo cambiamos el pasado? ¿Cómo puedo yo echar mano de qué me apoyo para poder liberarme de esto que me persigue? Bien, primero que nada, me parece importante reflexionar en la manera en la que hemos sido formados a lo largo de la humanidad. Y lo importante que es este sistema de condicionamientos en los que hemos vivido y nos hemos desarrollado. Hemos asociado o nos han hecho que asociemos, por ejemplo, cada acto equivocado de nuestra vida, cada error, lo hemos asociado con un castigo. Creemos, desde luego, que a un error le corresponde un castigo. Y es que desde el análisis de la causa y el efecto vemos que ante una disfunción hay una consecuencia, ante un error hay una responsabilidad de algo que se debe reparar. Entonces, hay una distorsión cognitiva en relación a ello porque creemos que si yo me he equivocado, en lugar de decir voy a tomar responsabilidad por ese error y ver qué puedo sacar de aquí de manera positiva o cómo puedo dirigir esto que ya no puedo cambiar porque he cometido un error y no lo puedo cambiar porque ya hay una consecuencia que no puedo reparar. Si por mis actos se generó una situación de vida, una forma de comportamiento de terceros que llevaron a otro suceso también nocivo, etcétera, ¿de qué manera puedo yo dirigir esto o retomar esto y darle una ruta positiva y darle un sentido a aquello que originalmente fue un error, un acto negativo? Y bueno, primero que nada, me parece que el paso principal sería la aceptación. ¿A qué me refiero con aceptación? Bueno, la aceptación de mis sentimientos. Porque entendamos que cuando sucede algo así, muchas veces nos negamos a aceptarlo. Y si tú te niegas, lo que va a seguir sucediendo es que vas a sostener esa lucha desgastante que tampoco te va a llevar a ninguna solución. Entonces, aceptar que tienes un sentimiento de culpa, que te sientes culpable por algo, y lo primero que tienes que ver es que está ahí ese sentimiento y dejar de luchar con él, pues aceptarlo. Ahí está ese dolor y lo acepto, lo tomo y voy a ver qué puedo hacer con esto.
Entonces, el aceptar algo te permite dejar de resistirlo. Y bueno, ya decía Carl Jung, lo que resistes persiste. Entonces, deja de resistirlo, deja de luchar y primero que nada, toma la serenidad y la aceptación de que te has equivocado, de que hiciste algo que trajo como consecuencia dolor, pérdida, no lo sé, o que crees que por tus actos se generaron ese tipo de eventos que ahora te están lastimando. A lo mejor ni siquiera eres culpable al 100%, o qué tan culpable puede ser. Sin embargo, tú te estás consumiendo por el sentimiento. De momento, acéptalo. Acéptalo, entra en calma y como segundo punto yo te diría que tomarás una actitud de humildad. Es decir, centrada desde la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad se deriva de la palabra humus, que tiene que ver con tierra y con verdad, con realidad. Entonces, cuando tú te posicionas desde la humildad, te posicionas desde la verdad, desde anclarte a tierra. Esto te va a dejar ver las cosas con una mayor claridad y objetividad. Ya dejas un poco tanto drama mental, sino que te vas a la realidad de las cosas, a que eres un ser limitado, un ser falible que se equivocó y que se puede volver a equivocar, lo más seguro que sí. Porque si nosotros los seres humanos no nos equivocáramos, no estaríamos en este plano experimentando esta tercera dimensión. Estamos experimentando la materia, la fisicalidad para evolucionar en todos sentidos. Y primero que nada tenemos que aceptar que nos vamos a equivocar y que nos hemos equivocado. Entonces te anclas desde la humildad, que es la verdad. La humildad no es una postura sumisa o ¿no? una postura mendiga, una postura de victimismo. La humildad es sencillamente mantenerte en la objetividad y en la realidad, en la transparencia, en la honestidad, es decir, sí, acepto que yo me he equivocado o creo haberme equivocado o que esto que sucedió en mi vida originalmente yo he sido la responsable o me siento la responsable. Bien, ¿qué sería el siguiente punto? Bueno, la compasión. La compasión no es lo que muchas veces se entiende como lástima. La compasión es la empatía. Estar en empatía con el acto, en empatía con el suceso, en empatía con el otro, en empatía conmigo mismo. Entonces la palabra autocompasión no es una lástima de mí misma, es una autocomprensión, es empatizar conmigo misma, es entender que en su momento no pude hacerlo mejor, no tenía los recursos para haber actuado de otra manera, no tenía la visión ni la conciencia que me hubieran permitido actuar de una manera diferente. Fui engañada, fui entrampada, o el contexto, las condiciones de mi momento, de mi vida, no me permitían ver con mayor claridad el engaño o dónde me estaba yo metiendo o por qué yo actué así contra esa persona, qué experimentaba yo emocionalmente, cómo era mi momento. Entonces, empatizar contigo mismo es comprenderte y abrazarte y entender que no lo pudiste hacer mejor en su momento. Hay personas que han llegado incluso hasta el suicidio o el intento del suicidio por este sentimiento de culpa que los carcome, que no los deja vivir. Pero primero que nada tienen que entender que en su momento no lo pudieron hacer mejor.
no tenían los recursos para haber actuado de una manera diferente. Esa aceptación, esa humildad de verte como un ser imperfecto, te va a permitir empatizar contigo mismo, poderte entender. El siguiente sería, pues, cerrar con algo, pues, culmen para mí, que sería el perdón. O sea, yo no encuentro otro sentimiento más certero para concluir un proceso de liberación de la culpa más que el perdón. ¿Por qué el perdón? Porque el perdón es liberación. El perdón es liberación y es comprensión. Hay una frase que dice que la comprensión lo abarca todo. Que de hecho, de alguna manera, si tú comprendes la situación, ya no hace falta perdonar ni perdonarte, porque te has comprendido y has comprendido. Entonces, bueno, el perdón, si se lo tienes que otorgar a alguien que incluso no te lo está pidiendo, al final esto es saludable para ti porque te liberas de aquello. Te liberas de aquello, liberas al otro también de la culpa y te liberas tú. Pero si eres tú el que necesita el perdón y ni siquiera está la persona a la que quieres pedirle ese perdón, puedes hacer un acto simbólico. Haré un video aparte sobre todo lo que son los actos simbólicos, pero te adelanto diciendo que estamos llenos de símbolos y todos los símbolos nos dicen algo siempre. Incluso hemos estado sanando sin saberlo, de manera intuitiva. Cuando tú haces una carta y luego la quemas, es una manera de liberarte. Porque el inconsciente funciona con imágenes y con símbolos. Entonces, si esa persona ya no está, tú puedes hacerle una carta, quemarla, enterrar las cenizas debajo de la tierra. Y es una manera de sanar el inconsciente. Te puedes despedir de esa persona con la que ya no pudiste despedirte y te quedaron sentimientos atorados, preguntas sin respuesta. Se pueden hacer muchos actos simbólicos para sanar, y no solo sanas tú, sana el inconsciente familiar con el que estás conectado con esta persona. Pero bueno, eso sería de qué manera podemos cerrar este proceso de culpa. Y no es otra cosa, repito, que con el perdón de ti misma, el perdón de una situación, el perdón de un evento, el perdón incluso de lo que omitiste, el perdón de no actuar. No solo el perdón de lo que hiciste, sino de lo que dejaste de hacer. Y por último, lo que vendría a darnos un sentido a la vida es ver qué hacemos con todo esto. ¿Ok? Yo recomiendo mucho los libros de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, El hombre en busca del sentido último y más allá del sentido, porque una vez que ya tú has procesado esto y te has abrazado y has entendido que no pudiste hacerlo mejor, porque también déjame decirte que no perdonarte es un acto de orgullo y de soberbia. El no poder perdonarte, las personas a las que más les cuesta perdonarse a sí mismo, también son personas que están luchando mucho con el orgullo y con la soberbia porque se han exigido tanto ellas mismas, han exigido tanta perfección en su vida, que no se perdonan haber hecho algo mal. Entonces, una vez que ya entendiste este proceso y que ya lo tienes de alguna manera claro, abrazado, lo que seguiría para poder darle a esto un sentido positivo, enfocarlo hacia un proyecto. Puede ser un proyecto muy sencillo, muy pequeño, como dar un testimonio, grabar un testimonio de cómo pudiste perdonarte, por ejemplo, que seguramente le va a servir a otros escucharte, les va a ayudar a otros. Si por lo que más has sufrido es porque no puedes perdonarte,
y por fin lo logras entendiendo estos pasos importantes que debes experimentar. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, para que esto realmente tenga un efecto, un fruto, debes de alguna manera transmitirlo, compartirlo, ya sea un libro, una experiencia, repito, un video, o incluso una actividad, un proyecto, un activismo, una asociación. Y es la manera en la que le puedes dar un sentido a algo que fue negativo, a un acto negativo, un acto que te ha lastimado y que ha llegado el momento de darle esa transferencia y proyectarlo de manera positiva que pueda ayudar a otras personas. Hay mucha gente, tenemos muchos testimonios de personas que han sido agredidas o que han hecho daño y finalmente viene una conversión y sus vidas vuelven a tener sentido. Incluso personas que viven dentro de las cárceles, vemos cómo hacen obras maestras, cómo escriben libros muy importantes que ayudan a los demás. Grandes obras de la literatura se han escrito en la cárcel, grandes poetas han hecho obras maestras en la cárcel. Sin llegar a este estado, esperemos que no, pero ¿cuántos no han salido de las depresiones por la pérdida de un ser querido, haciendo fundaciones y proyectando todo esto de manera, pues, donde las personas puedan servirse y puedan ser apoyadas, sentirse escuchadas también por alguien que ha vivido lo mismo? Y me parece que es un caminito que podemos seguir para aliviar este sentimiento. Trabajar con visualizaciones es algo muy poderoso. Visualizarte a ti misma con una vida diferente, con una vida con sentido, a raíz de aquello que has vivido. Entonces, te recomiendo que empieces con este primer paso para esta persona que me ha hecho la pregunta. Primero que nada, acéptalo, acepta el sentimiento. Este paso que diste de enviarme la pregunta me parece que es muy positivo. Empieza a aceptarlo, empieza a entrar en ese mundo, en esa experiencia de aceptación, de mirar tu fragilidad, mirarte cómo te sentías en ese momento y mirarte con amor y soltar todo aquello que ha sido tan dañino. Pensar positivamente, porque seguramente a esa persona a la que le has hecho daño probablemente ya esté en un estado de liberación y de paz, y te corresponda a ti darle un cauce a tu vida de una manera positiva, en honor a esa persona que a lo mejor dañaste. Un abrazo grande y seguimos por aquí compartiendo. Gracias, te invito a que si te es de utilidad el contenido del canal, te suscribas y sigamos compartiendo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.